En 1687 fue publicado un trabajo que marcó un antes y un después en la historia de la ciencia, ampliamente considerado como el trabajo científico más importante de la historia. Aunque los descubrimientos publicados en esa obra no eran un secreto, su autor postergó su publicación por miedo a que hubiera otras personas que quisieran adueñarse de sus descubrimientos. La historia cuenta que, como el autor lo expresó en las primeras páginas del libro, luego de tanta presión por sus colegas decidió por fin publicar esta obra. Y sin miedo a equivocarnos, si queremos contar la historia de la mecánica y el cálculo, campos de la física y las matemáticas respectivamente, no podemos más que mencionar a Newton. Pero ¿y qué fue lo que Sir Isaac Newton publicó en su obra maestra? Bueno, aunque es una historia muy larga, sin duda debemos de empezar por el principio. Principios matemáticos de la filosofía natural fue la obra que le aportó un gran renombre a Newton. Debido a su importancia, uno esperaría que fuera leída por cualquier aspirante a ser científico, pero siendo honestos, ¿quién ha leído su obra? Lo que quiero decir es que la verdad, Principia es una obra difícil de leer, no solo por el idioma en el que fue escrito, sino por el lenguaje y el tono utilizado. Porque por increíble que parezca, los latinos ya no hablamos latín, por más que insistan los autodenominados exorcistas. Whatever happens, don't look. El punto es que la obra Principia, que no es solo un libro sino 3, contiene los fundamentos de la física y la astronomía. Y el lenguaje geométrico usado fue la que contribuyó a que la notación de Leibniz fuera la que adoptáramos en la actualidad, porque la notación que usó Newton era un poco más difícil. ¿Pero quién fue Leibniz? Bueno, pues eso resultaría muy difícil de simplificar en pocas palabras porque genuinamente merecería su propio video. Pero digamos que Leibniz fue el eterno rival intelectual de Newton, pues tuvieron problemas por la paternidad del cálculo y pues digamos que en esa época tener problemas por paternidad entre dos hombres pues como que no era muy común. Round 1, fight! Total que de Principia se podría decir que en esta se recopilan las leyes de movimiento que llevan el nombre del autor en su nombre, pero estaríamos perdiendo demasiados detalles. Por ejemplo, el libro comienza con un conjunto de definiciones de los conceptos que va a utilizar, porque si queremos hacer algo formal tendríamos que empezar hasta por la definición de definición, pero no lo busques en el diccionario porque no queremos que el universo explote. ¿Quieres que explote el universo? El punto es que define materia como la cantidad surgida de su densidad y su magnitud, pudiendo definir ahora la densidad como la cantidad de materia por unidad de volumen. Luego define lo que es la cantidad de movimiento, que es una medida surgida de su velocidad y su cantidad de materia, aclarando que la definición moderna contempla la posibilidad de no incluir materia. Luego define la cantidad motriz de movimiento como la medida proporcional al movimiento que genera una fuerza en un tiempo dado, siendo mayor la fuerza si es mayor la velocidad. Luego de estas definiciones sigue una exposición sobre la importancia de tiempo y espacio absolutos, pero tenemos que abrir un paréntesis. Newton decía que era conveniente distinguir entre lo absoluto y lo relativo, lo verdadero y lo aparente, y lo matemático y lo vulgar, lo que lo separa de los trabajos de Einstein. Y si consideramos que la relatividad postuló, con mucha razón, que tiempo y espacio son relativos, significa que Newton estaba equivocado. Por supuesto que no. Newton era tan listo que si Newton se hubiera equivocado, él sería el primero en saberlo. Sheldon, you're wrong. Wolverine was not born with bone claws. Howard, you know me to be a very smart man. Don't you think if I were wrong, I'd know it?
A lo que voy es que al ser insuficiente la descripción de Newton, Einstein logró expandir nuestros conocimientos del espacio y el tiempo, siendo las leyes de Newton un caso particular de la relatividad de Einstein. El alcance de Newton es tal que logró calcular la fuerza gravitatoria entre la Tierra y la Luna, generalizando este conocimiento a todos los astros del universo, lo que lo convirtió en una ley universal. Por otra parte, los trabajos de Einstein dieron los límites de validez de la teoría de Newton, sin olvidar que su teoría también tiene sus propios límites, que son ahora bien conocidos, pero están en espera de ser explicados. Aunque el límite que está a punto de ser sobrepasado es el límite de nuestra paciencia, porque existen aún personas que insisten que la Tierra es plana. No se enteran que la Tierra bola ya no está de moda, ahora es plana, como tu encefalograma. Continuando con la historia, luego de las definiciones, Newton introduce las leyes de movimiento, conocidas como las 3 leyes de Newton. La primera ley describe que todos los cuerpos mantienen su estado de reposo o movimiento en línea recta, de lo que se concluye que debe de ser así a menos que una fuerza externa lo obligue a cambiar su estado de movimiento. En otras palabras, lo que dice es que las cosas se quedan tal y como están, en reposo o en movimiento uniforme, al menos que haya una buena razón para que eso cambie, y esa razón es una fuerza. Tienes razón lo que dice. La segunda ley establece que el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza impresa y es en la dirección en la línea recta en la que la fuerza fue impresa. En otras palabras, describe qué sucede cuando una fuerza entra en acción, ya que dependiendo de su magnitud y de su dirección, será así el cambio en su movimiento. La tercera ley es que para toda acción hay una reacción, es decir, que cuando dos cuerpos se hacen recíprocamente una fuerza, estas serán igual en magnitud, pero en sentidos contrarios. Lo que implica es que cuando te caes y te golpeas, por más que opines lo contrario, el suelo también te está golpeando a ti, y no por un tema de venganza, sino por física. Luego los voy a recibir allá en el camerino. Luego de estas explicaciones describe cómo es que podemos sumar fuerzas, cómo las podemos separar, la conservación del momento de un sistema y la conservación de momento. También se describen los detalles de la gravitación, como que esta es proporcional a la cantidad de materia y que el peso de los cuerpos no depende de la forma de ellos. Incluso describe cómo es que la gravedad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y como si no fuera ya suficiente, luego de los detalles explica una serie de experimentos para mostrar la validez de las leyes, denotando la importancia de los experimentos, diciendo que las cualidades de los cuerpos solo son conocidas a través de los experimentos, pues no podemos abandonar su evidencia. Después dice que podemos deducir propiedades universales, ya que todas las cosas que conocemos gravitan, todas sin excepción, ya que están dotadas de un principio universal de gravitación. Sir Isaac Newton dejó sin descubrir aquello que no le dio tiempo de descubrir en una sola vida, así que no hay mejor forma de darle honor a quien honor merece. Sin dejar a un lado la polémica de quién inventó el cálculo, si fue Leibniz o fue Newton, Newton reconoció a sus influencias. Le dio crédito a Galileo, que trabajó con proyectiles y movimiento parabólico, y a Wren, Wallis y Huygens, los mejores geómetras de nuestros tiempos, que trabajaron en impactos. Y como dato, una primera edición del Principia que perteneció a Newton con anotaciones y correcciones en manuscrito se encuentra actualmente en la biblioteca del Trinity College en Cambridge. Y hablando de primeras ediciones, por las razones anteriores y muchas más, fue que decidimos rendirle tributo a su obra imprimiendo este diseño en su honor. En otras palabras, cuando decidimos darte la oportunidad de apoyar al proyecto This Charming Quark, no fue casualidad que decidiéramos comenzar por el Principia. Al final debemos recordar que decía Newton que si había visto más lejos era porque estaba sentado en los hombros de los gigantes. Sin embargo, recuerda que el reto para nosotros no solo consiste en apoyarnos en hombros de gigantes como lo hizo Newton, sino también superar el miedo a las alturas. Gracias, Newton.